Acá nos encontramos con Juan Alberto Osorio, su grata visita de este escritor, poeta, analista literario, crítico literario y con un recorrido inmenso en el campo de la literatura. Ya tendríamos, son decenas de libros los que él ha escrito. El último credo en 1968, La morada escarlata en 1970, Antología nueva de la poesía cusqueña en 1971, Inausis en 1977, así hasta llegar al último libro que el día de ayer fue presentado y cuyo título es Linderos difusos. Juan Alberto, muchísimas gracias por tu presencia el día de hoy aquí en Caja de Resonancia y no sabes la alegría que tenemos al poder recibirte y conversar el día de hoy contigo. Yo creo que es a la inversa, yo les agradezco mucho a ustedes. En los minutos que estoy acá me he formado una idea muy buena por el nivel que manejan vuestros comentarios y me sorprende porque esto no se ve, ¿no?, de manera genérica en el medio. Estoy muy complacido de estar acá y conversar con ustedes sobre asuntos literarios. Soy un escritor de inicio atípico, de alguien sin vocación literaria. Provengo del campo de las matemáticas. Fui a la universidad para estudiar ingeniería civil. Eso tú declaraste en una entrevista de hace poco que leímos en un diario local. ¿Cómo es esto de que eres un escritor atípico y cómo es que de las matemáticas pasaste a las letras? Bueno, lo atípico viene un poco en contraposición a quienes están en el campo de la literatura, ¿no? Y manifiestan siempre que tuvieron una vocación muy temprana, ¿no? Que leyeron obras desde los 5, 6 años y bueno, desde esos años sabían del destino literario que les tocaba, ¿no? Eh, Obviamente en esto hay una exageración, ¿no? Hay una exageración porque los escritores también ficcionan sobre sus vidas, ¿no? Sobre ellos. De modo que no se les puede creer todo, pues, ¿no? Que yo sea un escritor atípico, sí, porque en el momento en que afloran las vocaciones, que son los estudios secundarios, ¿no? Los últimos años, yo no tenía ningún interés por la literatura, ¿no?, sino por las matemáticas. Yo era uno de los mejores matemáticos de mi colegio, en el colegio Mateo Pumacao de Sicuani, y obviamente mi destino es, pues, era, ¿no?, ser ingeniero o estar en alguna rama de las físico-matemáticas, ¿no? De modo que incluso hay algo que no lo dije nunca, que fui a la Cantuta, en ese momento no era todavía universidad, y había una prueba que nos tomaban a quienes querían seguir en esa institución en los colegios, ¿no? Y yo me inscribí para físico-matemáticas, ¿no? Y aprobé. Y fui para los exámenes a Chosica, para los siguientes exámenes y terminé ingresando, ¿no? Ya. Me habría quedado allí, ¿no? Obviamente no habría existido Juan Alberto Osorio escritor, ¿no? Eh, eh, pero me retracté a último momento porque yo deseaba que me dieran una beca de vivienda, ¿no? Para vivienda Ya, estudiantil, así es. porque allí ofrecían ellos comedor, porque la mayoría de los estudiantes eran provincianos, Provincianos. comedor y vivienda. Pero en el momento de la entrevista vieron la ficha económica de mi papá, las boletas de pago y me dijeron que no. Mi padre fue empleado ferroviario, ¿no? Y los Ya, ferroviarios eran empleados bien pagados, ¿no? sí. Medianamente pagados, con sobretiempos, etcétera. Mi padre trabajó 44 años en la estación de Sicuán y ganaba regularmente. Entonces me dijeron que no, frente a otros alumnos que vienen casi sin nada, ¿no? Entonces, yo quería una beca de vivienda porque estaba pensando en mis hermanos. Nosotros somos 7 hermanos, ¿no? O Ya, sea, detrás venía uno y así. Y dije, va a ser una carga muy fuerte para mi padre y de alguna manera le puedo aliviar la situación.
pero no se dio y volví al Cusco, pues, y postulé, no, yo quería postular ingeniería civil, ¿no? En el Cusco. En el Cusco, pero como me había pasado en este viaje a Chosica y regresar, etcétera, un poco que descuidé revisar, ¿no? Porque todos los que postulan ingeniería estaban en una academia, ¿no? De Así manera es. permanente revisando y yo no había hecho eso, ¿no? Y llegué y conversé con un primo mío que era allí, estaba en quinto de ingeniería civil. Y le dije, me voy a inscribirme. Tú te has pasado viajando, me dice, y es injusto que tú ingreses en ingeniería civil, que yo soy un buen matemático. Me dijo, no, olvídate de eso. Como tú, aquí hay 500, 600 que vienen de Cusco, de Puno, de Apurímac, de todos los colegios, ¿no? ¿Y qué hago entonces? Le dije, haz lo que yo hice, postula letras, ¿no? Mírate. Ingresas. El carnet universitario daba muchas ventajas en Así ese es. tiempo, ¿no? Y me dice, y te inscribes en preingeniería, ¿ya? Llevas todos los cursos de preingeniería, pruebas y tienes tu ingreso ya asegurado. En el segundo año. A primero, ¿no? Entrar para primero, ya asegurabas tu vacante, ¿no? Y a letras puedes ir, pues, por cultura general. Él había hecho eso, ¿no? Ya. Y me estaba insinuando a hacer lo mismo. Hice lo mismo, pues. Y es ahí cuando Claro. prende el factor literario, cuando el gen literario aflora o todavía No, no. yo asistía a las clases de preingeniería, ¿no? Poniendo todo mi empeño y algunas clases de letras por cultura general. Y allí conocí, ¿no? A algunas personas, veía unas personas que tenían mucho interés en la creación literaria. Se agrupaban allí, se reunían. Y había un escritor, ¿no? Que era un muchacho que no era tan joven, unos 4 años más o menos mayor que el promedio, que era de Lima, ¿no? ¿Ya? Y era el que comandaba ese grupito, El ¿no? líder de la guerrilla Sí, sí, y literaria. además era un alumno con buena formación porque ponía en apuros a los profesores, ¿no? En las clases. Entonces, y destacaba él, ¿no? Se hizo amigo mío, nos hicimos amigos y fue una sorpresa grande cuando fui a visitarlo a su casa. Él había alquilado una habitación en el tercer patio de una casona ¿Ya? y vi su habitación forrada de libros, ¿no? De estantería de extremo a extremo. Y su escritorio con fichas, fichaba sus lecturas cuando yo no había leído nada, ¿no? ¿Ya? Entonces me sorprendió, pero me dijo, tienes que hacer esto, empezamos a hacer amistad, llegaban los otros muchachos, chicas, y vi un grupo muy solidario, ¿no? Muy compacto, siempre andaban juntos, y así poco a poco fui entrando en ese O grupo, ¿no? sea que a ese primo hay Sí, que darle las gracias de sí, hoy sí, pues tener al escritor acá conversando con nosotros. sí, pero bueno, mi primo pues llegó a ser un ingeniero muy, como todos los ingenieros, se enriquece, ¿no? Y también compañeros, y hay algunas situaciones anecdóticas. Por ejemplo, un día yo estuve en el Cusco esperando en una esquina el paso del ómnibus que me llevara a un sitio, y para una camioneta, ¿no? Una camioneta con una señora, una joven al lado, y toca el claxon, pues yo volteo y era un compañero de colegio que había sido matemático como yo, ¿no? Me hace así, hombre. Y después de unos minutos cambia el semáforo y se va y me hace... Bueno, yo me quedé allí y dije, bueno, segundos después se levantaba la mano para tomar mi El carro y colectivo, dije, el carro, el ¿en bus, qué el mala ómnibus. hora escogí la literatura? Dije, no. El otro estaba Juan pasando. Alberto, y en este encontrarte con este grupo literario, ¿qué lecturas o qué libros te fueron enamorando, cautivando, y con qué temas empezaste a escribir? Ya, ocurrió algo que René, se llamaba este muchacho René Ramírez Leva, ¿no? Que murió. Eh, Tanto juntarme con ellos y escucharlos ahí hablando de poesía, un día se me ocurrió escribir también en la última página del cuaderno algunas cosas, ¿no? Y eso cayó a manos de René. Y René, que publicaba una revista ahí a mimeógrafo de esa época, ¿no? Incluye
diríamos, pues ese texto parecido a un poema, ¿no? Mío, y ponía allí Juan Alberto Osorio, joven poeta sicuaneño, ¿no? En el próximo número publicaremos otro poema, y me metió en esto, ¿no? Yo me enojé con él varios días, le digo, oye, ¿qué pasa? Bueno, me preguntaba sobre... ¿Con qué temas empezaste bueno, a escribir? otro factor que ya un poco me causó, ¿no?, en el camino literario, fue haber conocido a Luis Nieto Miranda, el poeta, el Cholo Nieto, ¿no? El Cholo Nieto. Ellos son de Sicuani, ¿no? Y el Cholo Nieto tenía un sobrino muy amigo mío que estudiaba agronomía y nos visitamos. Y cuando vio que yo estaba haciendo algunas cosas ahí, tratando de escribir poesía, me dice, vamos a la casa de mi tío ahí en Medical Gamarra. Entramos, conversamos con él, me presenta que es un muchacho de Sicuani, que es, ¿no? Conversamos, y al final de la conversación yo le digo al doctor Nieto, doctor, ¿me puede prestar un libro de poesía? Encantado, me dice, entra a su escritorio y saca sale, un libro suyo. No, saca un libro de Rimbaud, Ya. Una temporada en el infierno. Me dice, toma, te presto los siguientes a la devolución de este, me traes y así. Yo no sé qué se le habrá ocurrido pues a don Lucho darme un libro de la vanguardia europea, ¿no? Francesa. Y no hacer las lecturas clásicas que estaban haciendo mis compañeros de Chocano, Neruda, todo esto, ¿no? O también Machado, pues, en fin. Me subyugó la lectura de Una temporada en el infierno, ¿no? Ya. Fui a devolverle, después me perdonó, Las flores del mal, ¿no? Baudelaire. O sea, era toda la colección de la editorial Fabril de Argentina, ¿no? Que estaban todos los libros de vanguardia. Yo me leí todo eso, ¿no? Me daba... Bueno, es así mi formación, ¿no? ¿Y tu primer libro? Entré por ahí. Bueno, yo escribí algunos poemas que están mencionados ahí, pequeños poemarios, ¿no? De temática más bien muy nostálgica, mucha influencia. En esa época hubo una influencia fuerte de Javier Heró, ¿no? Que coincidía un poco con la muerte, todo esto, y la difusión de su obra, ¿no? Y por él entramos a Machado, a todos los españoles, ¿no? Entonces mi obra tiene relación con eso, pero un poco que me he olvidado de mi poesía. Quizá lo más rescatable de mi poesía es que yo en algún momento me propongo escribir un poema de 1000 versos, ¿no? Ya. Dije, ya no esto que es lo mismo que los otros están repitiendo. Homérico era. Un poema planificado, todo de 1000 versos, distribuidos en 50 cantos y cada canto de 10 versos, ¿no? Que trate un poco de temas históricos, la influencia de Perse, en fin, de Séferis, en fin, de la literatura un poco épica, ¿no? Así es. Y empecé a hacer, ¿no? Y muchos han visto ahí una especie de revisión de la historia peruana, de los orígenes, ¿no? He avanzado hasta el canto 50 y un poco más, ¿no? Pero interrumpí allí porque yo ya había empezado a trabajar en la Universidad del Cusco, ¿no? Ingresé muy joven, yo soy de esos profesores que han pasado de la carpeta al pupitre, ¿no? Ya. O sea, en diciembre era alumno y en abril era profesor, ¿no? Entonces, estaba muy entusiasmado, me casé con la poeta Gloria Mendoza, empezamos a hacer nuestra pequeña familia, pero la universidad cae en manos de grupos políticos, ¿no? De izquierda, pero de prácticas muy radicales, y se establece esa famosa temporada en que varias universidades establecen las famosas comisiones tripartitas, ¿no? ¿Quiénes gobernaban la universidad? Rector, un profesor; vicerrector académico, el presidente de la Federación de Estudiantes; vicerrector administrativo, el secretario general de los administrativos. Eso se aplicó en el Cusco, en Chosica, en Huancayo, ¿no? Y era una aberración, pues, ¿no? Verlo a un estudiante ahí de vicerrector académico, ¿no? ¿Y qué hicieron? Como son grupos que
manejan la universidad empezaron a copar todo, ¿no? Primero la parte administrativa, crearon nuevas plazas, saturaron de empleados la universidad pagando favores políticos y después se arremetieron con la docencia, ¿no? Todos los docentes jóvenes que han entrado afuera, se rescinden los contratos. La revolución cultural china en la universidad. Para llamar a nuevos contratos, pero con su gente, ya no haciéndonos a un lado nosotros. Entonces, en esas circunstancias, un domingo encuentro un diario de Lima, la convocatoria a concurso de plaza docentes de la Universidad de Huamanga. Y se va a Ayacucho. Y dije, Ayacucho, pero tan lejos, ¿no? Jamás yo había pensado ir por allá, ¿no? Mi ruta era, yo soy hijo de ferroviario, esta ruta, ¿no? De Mollendo hasta Sicuán y Cusco. Bueno, pero la necesidad, pues fui a hablar con Luis Nieto y me dice, presenta tus papeles, no conoces a nadie allá, pero envía, lo de Cusco está perdido. ¿Y qué año era más o menos esto de Huamanga? Ha sido el 73, 1973. Juan Alberto, tú en esa misma entrevista dices, los escritores son terriblemente individualistas, con un gran ego se envanecen con poco. ¿A qué te refieres con eso? Claro, mire, en décadas pasadas los escritores trataban de ser ejemplo de algo, ¿no? En la sociedad, ¿no? Modelos, luchaban por las causas sociales, con los campesinos, los obreros, ¿no? Esa formación yo tengo en la universidad, ¿no? Siempre hemos estado pendientes de eso, ¿no? En los congresos de estudiantes sacábamos un pronunciamiento, ¿no? En fin, pero después creo que llego a la conclusión de que los escritores no representan a nadie finalmente, solo a su persona, y son terriblemente egoístas, pues ahí es un mundo donde priman las zancadillas, las cosas, ¿no? Bajas, los golpes bajos. Los codazos. Sí, están amigos, pero por ahí están haciendo algo, y siempre buscando estar en primer plano y opacando a los demás, ¿no? O sea, no hay una situación sincera, ¿no? Entonces, yo he tenido encontronazos con mucha gente, ¿no? Pero esa es la situación que se da, ¿no? No hay, creo... Yo digo, por ejemplo, los escritores no son ejemplos de nada, pues ni de moralidad, ni de qué son, ¿no? Finalmente, ¿no? Claro, se molestan conmigo, pero así es la realidad, pues, ¿no? Bueno, acá en la radio el tiempo es tirano. Juan Alberto, muchísimas gracias por haber accedido a nuestra invitación y ha sido verdaderamente un gusto poder conversar contigo y esperamos que esta conversación no acabe acá, sino se prolongue en un próximo programa. Muchísimas gracias por tu presencia y seguramente a nuestros oyentes les ha encantado escuchar de tu propia voz, tu propia experiencia como escritor y literato. Más bien mi agradecimiento a ustedes por estar en esta emisora de tanto prestigio y de tanta calidad. En otro momento hablaremos sobre mi narrativa, que es algo que me... Así es, queda pendiente sí. El hablar sobre la narrativa. ¿Y dónde se puede conseguir el último libro, Linderos Difusos? ¿Dónde lo puede adquirir nuestros oyentes? Bueno, no hay un lugar, tengo en mi Face... un agente que se encarga de los libros, ahí está publicado cómo deben hacer, es venta, diríamos, virtual. Directa, ¿no? virtual. Sí, sí. Sin librería de intermedio. Sí, sí. ¿Ya? Entonces, esa es la vía que estamos utilizando actualmente, ¿no? Listo. Sí. Entonces, pues, para quienes deseen adquirir Linderos Difusos, el último libro de Juan Alberto Osorio, no tienen sino que buscar y solicitarlos vía el Facebook de Juan Alberto Osorio.